Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre los métodos asíncronos de la materia de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataformas. Yo soy Pedro Figueroa Ruiz de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Tepic, maestro Castillo Valeria Sergio Benigno. Bien, primero antes que nada tenemos que entender las siguientes palabras reservadas que son importantes para poder entender lo que son el método asíncrono. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar future, async, que hace referencia a una función asíncrona, y await, que vamos a ver específicamente para qué son. Pero antes que nada tenemos que saber qué significa asíncrono, cuál es su significado en términos generales, o bueno, por lo menos en cuestión de informática. Aquí nos dice que en la informática, el término de asíncrono se refiere a un proceso que no sigue un patrón de sincronización que no es predecible con otros procesos. En otras palabras, no se ejecuta en un momento específico y no se comunica con otros procesos de manera predecible. En Flutter, en este caso, como estamos en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, los métodos asíncronos se implementan utilizando las palabras reservadas future, async y await. Ok, ¿cuándo se utilizan estos? Los métodos asíncronos se utilizan cuando se necesitan utilizar para tareas que pueden tardar bastante tiempo. Por lo que por ejemplo, en una base de datos, la lectura de una base de datos, dependiendo de la consulta o de lo que se desea realizar, puede que esto nos tarde bastante tiempo. Por ejemplo, solicitudes a una URL, descargas de alguna imagen, etcétera. Esto básicamente lo que nos ayuda para lo que se utiliza son para tareas que requieran de una espera amplia de entradas y salidas. En este caso, por ejemplo, si nosotros no utilizáramos el future o las funciones asíncronas, al momento de nosotros hacer una solicitud HTTP o, por ejemplo, alguna descarga o alguna consulta a la base de datos a un servidor, si nosotros no utilizamos eh, estas funciones asíncronas, la aplicación puede ser muy lenta, debido a que se estaría esperando a que termine esa solicitud, termine de realizarse para poder seguir ejecutando lo siguiente. Mas, sin embargo, las funciones asíncronas nos permiten que se ejecuten en un segundo plano, como si fuera un hilo dentro de la aplicación, y no parar la ejecución en general de nuestra aplicación. Primero vamos a ver el future. ¿Qué es el future? Aquí nos dice que es un objeto que representa un valor que puede no estar disponible de inmediato, sino que se calculará en algún momento en el futuro. El future se utiliza en Dart para representar tareas asíncronas. También nos dice que el future puede tener dos estados, que es pendiente y completado. Cuando un future está en un estado pendiente, la tarea síncrona aún no se ha completado. Cuando la tarea síncrona ya se ha completado, el future pues pasa al estado completado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería la sintaxis de un future. Aquí vemos que como es un objeto, pues empezamos con mayúsculas, future, y dentro de las llaves, o bueno, sí, de las llaves podemos poner el tipo de objeto, podemos poner un tipo de objeto, podemos poner un tipo de dato como de tipo string, dependiendo para lo que lo necesitemos. Ahí podremos poner un tipo de objeto según nosotros lo requeramos, ¿no? Podemos hacer una clase y instanciar un objeto y poner que future va a retornar un tipo de objeto. En este caso, pues está general, no estamos especificando uno en específico. Aquí vemos que es future, adentro hay el objeto o el tipo de dato, ponemos el nombre del método y adentro de las llaves ponemos el código que devuelve pues un future. Ahora sí vamos a ver qué es un async, que esto ya vendría a ser una función asíncrona que va de la mano del future. Más adelante vamos a ver un ejemplo más específico. Aquí nos dice que es una palabra clave que se utiliza para marcar una función como asíncrona, como les vengo comentando. Una función asíncrona puede contener operaciones que toman tiempo, como operaciones de entradas y salidas, operaciones de red o tareas de larga duración. Cuando se llama una función asíncrona, la función devuelve un future inmediatamente y la tarea asíncrona se ejecuta en segundo plano. Aquí tenemos un ejemplo de la sintaxis que es similar. Aquí podemos poner un future, ponemos el nombre del método, luego declaramos que ese método con async, ponemos que es asíncrono, abrimos llaves y el código que va a retornar después de ejecutar dicha tarea. Tal vez esto no queda tan claro a la primera, vamos a ver otro ejemplo donde ya estamos utilizando las tres para que quede más claro
qué hace cada una. Hasta ahorita hemos visto que el future lo único que hace es como de alguna manera tener un estado, regresar a un estado según si se ha completado una tarea síncrona o no. O sea que van de la mano. Vamos a ver el siguiente. Por último, tenemos la palabra reservada wait, que dice que es una palabra clave que se utiliza para esperar que se complete un future antes de que continúe la ejecución del programa. Cuando se utiliza una wait en future, las ejecuciones de la función se detienen hasta que el future se complete y se devuelva el valor. Aquí tenemos un ejemplo, ahora sí, ya mezclando las tres. Aquí, por ejemplo, estamos declarando un future en un método que dice nombre del método. No lo declaramos, está muy general. Estamos declarando que ese método va a ser de tipo asíncrono y nos va a retornar un resultado. Abajo, donde dice ejemplo de llamada del método asíncrono, hacemos otro future, hacemos otro método llamado, en este caso, por ejemplo, future le estamos poniendo void, ya que como tal no va a retornar algo, pero sigue siendo un future. Por lo tanto, creamos en este caso el método que es ejemplo, le decimos que es de tipo asíncrono, ponemos un resultado, una constante, que va a recibir el resultado que retorne el nombre del método. Bueno, el método que declaramos arriba. En pocas palabras, aquí lo que estamos haciendo son dos futures y estamos haciendo dos funciones asíncronas. Una manda a llamar a otra. En este caso no necesariamente puede ser así. Al momento de nosotros hacer este future podemos adentro poner alguna solicitud HTTP o tal vez alguna consulta a la base de datos. En este caso, estamos guardando este resultado, el breve resultado, y estamos utilizando await ¿para qué? Para decirle que el future no devuelva nada, bueno, el método asíncrono no devuelva o no ejecute el resto del código hasta que termine la solicitud, en este caso de la palabra nombre del método. Una analogía que podría darle sencilla es como, por ejemplo, si nosotros fuéramos como estudiantes, si nosotros fuéramos a la biblioteca y solicitamos un libro, esa solicitud que nosotros hacemos podría ser nuestro future, pero ¿qué tal que ese libro no está disponible en este momento? Nosotros solicitamos un libro que necesitamos, pero no está disponible, pero lo podemos dejar solicitado y esperar hasta que se desocupe ese libro para poderlo utilizar y hacer una tarea, por ejemplo. Pero como estudiantes, en lo que se desocupa, nosotros podremos hacer otras tareas. Podemos seguir en la biblioteca y, por ejemplo, avanzar con otras tareas mientras el libro se desocupa para continuar con otra tarea. Esa es una analogía. En este caso, la solicitud que yo hice del libro, estoy hablando a futuro. Hice una solicitud, me dan un número de seguimiento del libro y yo, puedo seguir haciendo mis tareas y esperar a que recibiera esa solicitud del libro cuando se desocupe para poder continuar con otra tarea. En este caso, yo podría ser, como estudiante, podría representar una función asíncrona, que yo sigo haciendo tarea independientemente de las solicitudes que yo haga. Puedo hacer una tarea mientras espero que otra termine mientras yo hago la solicitud a otra cosa para poder continuar haciendo otra tarea. En este caso, en esta analogía, yo como estudiante soy la función asíncrona y el future sería como la solicitud que yo hice hacia el libro, porque como tal, el libro no me lo están dando en ese momento, me lo están dando en un futuro, pero me están dando como el ID de seguimiento o el código de seguimiento para cuando ya se termine de utilizar ese libro y yo poderlo utilizar. En este caso, aquí tenemos un ejemplo, tenemos una función, bueno, tenemos un future y una función asíncrona, al cual internamente nosotros le estamos diciendo que se espere con await, que espere a que termine la solicitud en nombre del método, que es el método que tenemos arriba, a que se termine de ejecutar y que nos retorne un valor. Y hasta que nos retorne un valor es cuando nosotros vamos a decir que nuestro método asíncrono se termine. En todo caso, mientras no se termine, no se va a acabar nuestro método async. Es por eso que async siempre va de la mano con await. Para nosotros, cuando hacemos una solicitud, el await obliga a que el asíncrono, que el método asíncrono no se termine, que se siga ejecutando hasta, en segundo plano hasta que reciba un valor, el await, para poderlo almacenar en resultado en este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo muy sencillo que es una descarga de una imagen. En este caso estamos importando una paquetería de Dart para solicitudes HTTP, la cual estamos dando un sufijo que es HTTP. Estamos declarando un future en el cual le vamos a decir que nos va a retornar una respuesta de HTTP
para el cual estamos definiendo una función que se llama descargar imagen, la cual es asíncrona, de la cual dentro de ella estamos declarando una variable que se llama URL, que pues tiene la URL de la imagen que queremos descargar. Después ponemos el response, que es otra variable en la cual vamos a almacenar la respuesta, en este caso de HTTP. Aquí estamos diciendo que vamos a hacer una wait. Como les vengo comentando, como aquí estamos haciendo una solicitud con http.get y le pasamos la URL, esto puede tardar pues tiempo, por lo cual nosotros le decimos que la función asíncrona no se termine hasta que la web reciba la información solicitada. En este caso está haciendo una solicitud de HTTP. Y ya una vez que la recibe, retornamos ese valor con la variable response. Más adelante aquí, por ejemplo, tenemos una clase que se llama mi página. Esto estamos haciendo el scaffold y estamos haciendo básicamente la estructura de una aplicación en Flutter con su center, con su shield. Aquí estamos diciendo, por ejemplo, que es un future build, un future wheeler, disculpen mi pronunciación, pero aquí lo único destacable que podríamos decir es que estamos utilizando un future builder, el cual pues lo estamos pasando como la función como parámetro en el future. Estamos diciendo que vamos a pasarle la función descargar imagen, que a su vez también es una función future, o bueno, de asíncrona. Esto para construir, bueno, mm, esto para devolver datos, básicamente. Se construye el widget de la imagen a partir de los bytes del cuerpo de la respuesta HTTP, y si el future aún no se ha completado, se muestra un indicador del progreso. De esta manera podemos utilizar el future en Flutter para realizar tareas asíncronas y esperar a que se completen antes de continuar con la ejecución del programa. Esto permite que la interfaz de usuario de la aplicación siga siendo pues interactiva y responsiva mientras se realicen tareas de segundo plano. Y pues ese sería un pequeño ejemplo de nosotros cómo aplicamos las funciones asíncronas, en este caso con Flutter, con Dart, como lo es con las palabras reservadas future, async y await.